Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Manuel. Hoy, 13 de enero, queremos compartir y continuar con la reflexión del Evangelio de Marcos. Muy bien, antes de empezar, vamos a invocar, como siempre, la presencia del Espíritu Santo sobre este lugar, para que nos ayude a entender lo que nos quiere decir en esta palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti, ayúdame a comprender, llena todo mi ser. Ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti, ayúdame a comprender, llena todo mi ser. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a comprender que nuestra misión es muy parecida a la de tu Hijo Jesucristo, que debemos convertir nuestras casas en casa de oración, que debemos compartir en nuestro hogar la palabra de Dios y crecer en la fe. También que hemos sido llamados como tú a ser misioneros del Padre, para que todos conozcan el reino de Dios y se acerquen a ser hijos de Dios por medio del bautismo. Amén. Muy bien, continuamos la secuencia del Evangelio de Marcos y esta vez seguimos en el capítulo 1, pero tomamos el versículo 29 al versículo 39. Y dice así: Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y las personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaban hablar, pues sabía quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, seguimos en este descubrimiento donde Jesús nos va comunicando también su existencia como evangelio, como también presencia del reino y a la vez como enviado del Padre, autorizado como ya lo vimos en el bautismo del Señor hace algunos días. Pues recordemos el pequeño prólogo de Marcos, o la primera frase de Marcos, que este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y desde allí nos da a conocer cómo es el Hijo de Dios. Pues el primer acto que hace Jesús después de que sale de la sinagoga es visitar a la suegra de Pedro. Es muy probable, dicen los estudiosos de la Biblia, que Jesús se quedara en casa de Pedro, compartiendo y se estuviese alojando allí mientras que anunciaba y llevaba la palabra de Dios en toda Galilea. Ahora, hay algo bastante interesante. Sale de la sinagoga y se va a una casa. Para Marcos esto es intencional. El evangelista nos hace ver en las casas, en los hogares de familia, el lugar de culto predilecto por Dios para este momento. Recordemos que el lugar de culto en la época en que fue escrito el Evangelio era Jerusalén, era incluso los lugares como las sinagogas, y
Jesús viene llegando a la sinagoga. Pero él prefiere la cotidianidad del hogar. Es allí donde se catequiza a los primeros 4 discípulos que llamó ayer, a Pedro, a Santiago y a Juan, y también a Andrés. Allí pues se encarga de todo lo que es la parte de la catequesis, de enseñar, de compartir, de sanar, de estar ahí con la suegra de Pedro, de expulsar incluso los demonios, porque para los escritores de este momento recordemos que cualquier tipo de enfermedad era de alguna manera como un mal que venía porque te estabas portando mal, o era un pecado, o incluso un demonio. Entonces la fiebre no era una cuestión como que una enfermedad, algo así totalmente biológica, sino que venía por la presencia de algún espíritu malo o por una especie de castigo. Marcos es escritor de esta época y ve también en la sanación como que la salida de los demonios del hogar de Pedro, o la salida del mal o de todo lo que sea malo de la casa de Pedro. Pues para ellos la enfermedad era algo muy catastrófico. Recordemos que antes se vivía muy poco, no habían todas las medicinas y todas las posibilidades que tenemos ahora. Entonces Jesús entra en el hogar y ya el lugar de culto, el lugar de rito, ya no serán los templos, a pesar que él visitará muchas sinagogas, sino que será la casa. En la casa es donde se rinde culto a Dios. En la casa es donde se educa en la fe. En la casa es el lugar predilecto para encontrarse con Dios. No es que la sinagoga o el templo de Jerusalén no lo sean, sí lo eran. Jesús los visitaba. Pero hay una concentración bastante interesante en atender a la gente incluso en la casa. Porque si se dan cuenta, después que cura a la suegra de Pedro y se pone a servirles al atardecer, empiezan a traerles muchos enfermos. Y en la puerta de la casa de Pedro, pues sigue atendiendo a la gente, sigue ayudando, dándonos a entender nuevamente que es en el hogar donde Jesús quiere hacer su obra. Es en el lugar donde Jesús quiere volver un templo, un santuario sagrado. Es en tu casa y en mi casa donde el Señor quiere convertir y hacer su verdadero culto, que es el amor, que es la enseñanza, que es la catequesis, que es la fe en Él. Seguidamente dice que de madrugada se fue a lo muy oscuro a orar en solitario, y Simón y sus compañeros van y lo buscan. Le dicen: oye Señor, mira, te están buscando. Eso también nos da algo bastante interesante. En Marcos sucede mucho esto. Jesús está orando y a la vez está sanando. Nos da indicando que la labor de todos los cristianos y de todos los que seguimos a Jesús es enteramente misionera. Pero esa misión tiene que ir acompañado de ora el labora, o sea, misión y también oración. Misión y oración. Y si nos toca levantarnos de madrugada, si nos toca levantarnos en la noche o a medianoche para orar por la misión que estamos haciendo, hay que hacerlo, porque la oración y la misión no van desligadas. No es que apartas un momentico para la oración y descuidas la misión, o apartas todo para la misión y descuidas la oración. No, todo va conjunto, todo va conjunto. Apenas el trabajo en Jesús en Galilea apenas está comenzando y ya se ve todo el fervor, pero ojo, si se dan cuenta, Jesús está atendiendo la periferia, va, dice acá, empieza a ir a las casas de la gente, o sea, se centra en el hogar, Él quiere obrar en el hogar, Él quiere que sea reconocido como hijo de Dios en el hogar. Ni siquiera le interesa que los demonios lo reconozcan. Hay un silencio muy interesante que Jesús manda callar, le dice: guarden silencio a los demonios, porque le interesa eso, el reconocimiento en la casa, en donde nosotros habitamos comúnmente. Es allí donde se rinde el verdadero rito, culto sincero al Señor. Ahora, la gran pregunta que nos podríamos hacer hoy, que ya estamos transcurriendo en caminar con Marcos, sería si nos concentramos mucho a veces en el culto en el templo, y es que no está mal, pero lamentablemente dentro de nuestras familias cristianas hay muchas madres de familia, padres de familia, que descuidan a sus hijos, que descuidan sus quehaceres familiares por estar metidos en la iglesia. Y no es que estar metido en la iglesia sea malo, pero si se dan cuenta, el mismo Jesús se centraba en las casas, Él iba a las casas. O sea, la responsabilidad primero está en la casa, en sanar en la casa, en predicar en la casa, en enseñar en la casa, en estar en el hogar. Una vez que el Señor esté impregnado en tu hogar, ahí sí uno sale a los portales y sale a evangelizar. Pero es importante eso, no descuidar la situación de la responsabilidad vocacional que tenemos en nuestro hogar. Incluso la misma suegra de Pedro lo demuestra. Ella no se pone a andar tampoco por ir caminando, ella es sanada y se pone a servir a los que están en el hogar, entre ellos Jesús y los 4 discípulos. Muy bien, entonces ojalá que el Señor habite en tu hogar, habite plenamente, habite eternamente en tu hogar, y que no descuidemos nuestra familia por a veces excusas religiosas, pues el Señor quiere que el verdadero culto sea desde la casa, desde nuestros hogares. No lo vayas a olvidar, navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.